Así que algún registro. Las clases anteriores ya las subiremos. Como igual no era algo tan... La verdad que me colgué, y como no era tan necesario como las clases de los temas evaluados, me olvidé. Así que, como decía Gabo hoy, yo le hacía recordar a él y ustedes me hacen recordar a mí. Así que esa es como la cadenita. Pero van a estar disponibles las últimas clases. Bueno, entonces la idea de la práctica de hoy es ver un poquito. Tengo el chat abierto, pero el que quiera, si en el medio no se entiende algo, abrirse el micrófono, siéntanse libres, como de costumbre, de hablar por el micrófono. Voy a intentar prestarle atención al chat. Va a ser muy cortita, la idea es repasar un poquito lo que vieron con Gabo de esto de descomposición en modos empíricos, donde vamos a usar un ejemplo muy sencillo para ilustrar el poder de esta técnica. Entonces, para hoy directamente voy a trabajar sobre el Colab, porque la introducción teórica es muy, muy cortita y por eso no preparé un PowerPoint. Pero entonces, supongamos que vamos de lleno, o sea, supongamos que tenemos algún fenómeno medido con una cierta resolución espacial y una resolución temporal, y yo tengo un set de mediciones que voy a llamar U de xt. La idea de esta técnica Proper Orthonormal Decomposition, que a veces se me traba la lengua un poco cuando digo esas tres palabras juntas, es usar una base, o sea, descomponer estas mediciones U de xt en una base de modos que esté dada por los datos, en vez de agarrar una base genérica predeterminada, como la que uno utiliza, por ejemplo, cuando uno hace la descomposición de Fourier, que es uno agarra la base de senos y cosenos. Es decir, lo que voy a suponer es que estas U de xt las voy a poder escribir como la suma de unas ciertas amplitudes que varían en el tiempo de unas ciertas funciones phi j, que son los modos espaciales. ¿Ahí vamos? Bien, entonces, como brevísimo resumen, acá no tengo todo el desarrollo, después les podemos pasar un apuntecito donde está hecho este desarrollo. Pero entonces acá la pregunta es, bueno, ¿cómo voy a hacer para encontrar estas funciones phi j? Entonces lo que voy a buscar es una base que maximice la proyección promedio del conjunto de mediciones en esa base. Y para eso lo que hago es me defino un producto escalar entre dos funciones. Acá estoy tomando, no lo puse, pero estoy tomando mediciones que estén, la parte espacial está normalizada entre 0 y 1, esto se puede extender, pero no importa. Entonces tomamos como está todo normalizado entre 0 y 1 la parte espacial, tengo la integral entre 0 y 1 de f por g conjugada. O sea, las f's y las g's en principio pueden ser conjugadas en este producto escalar. Y lo que yo quiero minimizar es esto que está acá. O sea, cuando busquen Proper Orthonormal Decomposition o Singular Value Decomposition, van a ver que lo que se minimiza es este cociente, donde lo que tengo es la proyección, este cuadrado, después lo corrijo, este cuadrado tendría que estar afuera, es el módulo al cuadrado del producto escalar de U phi. Esto involucra algún promediado temporal, y esto que está acá abajo es la norma de estas funciones phi, ¿okay? Donde la norma está definida como el producto escalar que definimos acá de la función por su función conjugada. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? ¿O voy muy rápido, muy lento? Ok, tengo varios sís, sigo. Entonces cuando uno hace el desarrollo de esta cuenta, que yo acá me la estoy obviando, pues la hicieron en teórica, y como les digo, después de última les pasamos el apuntecito, para cumplir con la minimización de esto, lo que vamos a terminar pidiendo es que la norma de estos modos sea 1, y que además se cumpla esta relación. O sea, lo que tenemos acá es algún promediado del producto de mis mediciones en la parte espacial por estas funciones.
¿Ok? La pregunta es, ¿cómo hago esto? Bueno, hay muchas maneras. Hay un método que lo que busca es disminuir. O sea, si yo... El problema con esto es que si yo tengo una resolución temporal muy grande y quiero tomar todas mis mediciones temporales, esto escalea muchísimo, porque en definitiva es buscar autoestados, ¿no? Porque tengo estas funciones phi acá y las tengo acá, es buscar autoestados de una matriz que va a escalear con cuán grande sea mi matriz de estas funciones o de estas mediciones que yo tengo. Entonces para eso nos viene a salvar las papas el método de los snapshots, que lo desarrolló un tipo llamado Sirovich, que consiste en reducir el problema a una serie de mediciones temporales discretas de todas las que yo haya tomado. Entonces esta integral se nos va a convertir en una suma, que es lo que tenemos acá. Y lo que yo hago entonces es, tomo m mediciones de todas las que yo tenga, temporales, y entonces armo mis funciones phi pidiendo que sean como alguna combinación de algunas discretas mediciones U a tiempos T, K. ¿Ok? Tomo la idea de acá de snapshots es decir, bueno, tomo el estado de mi sistema en algunos momentos temporales y voy a hacer alguna proyección sobre eso. En definitiva, planteando esta condición bajo esta descomposición para las FIES, a lo que llegamos es a esta suma que está acá, donde lo que tenemos es esta matriz, que entonces es de las snapshots que yo tomé, es hacer la matriz de correlación entre esas snapshots y componerme los modos que yo crea que son relevantes a partir de estudiar los autovalores, ¿no? Autovalores y autovectores de esa matriz de correlación. ¿Hasta ahí se entiende? Fui muy rápido. ¿Hay algo que no se entienda? ¿Algo que quieran que repita? O sea, esto es como una introducción a trazo grueso, pero básicamente es de mi matriz que contenga todas mis mediciones, o sea, a nivel práctico, vamos a tomar ciertos momentos temporales, vamos a construirnos una matriz de correlación entre los estados del sistema en esos tiempos, y de ahí reconstruir qué modos son los que están activos. Vamos a hacer algún corte, o sea, esto yo reduje de mis n mediciones temporales, ¿no? Dadas por la cantidad de resolución temporal que yo tenga. Yo ahora lo reduje a m mediciones, que son las que voy a tomar como snapshots. Entonces esto se me redujo a un problema de autovalores y autovectores de una matriz m por m. Y yo de esos, en principio m autovalores, voy a hacer algún recorte a los que tengan más energía, es decir, a los que estén asociados como autovalores de mayor módulo. ¿Ok? Hasta ahí va la idea. ¿Alguien se perdió? Puedo volver a repetir o a intentar decirlo de otra manera. Se pregunta una vez por la positiva, una vez por la negativa, y si no, sigo. Bueno, sigo. Bueno, entonces, dada esa introducción pequeñísima, o repaso de lo que vieron con Gabo, directamente vamos a la parte del ejemplito y el código que estuvimos armando para ilustrar un poco esta técnica. Entonces, primero voy a cargar estas librerías de Python. Y entonces ahora lo que voy a hacer es un poco de trampa. Me voy a generar unas señales temporales donde yo voy a imponer qué modos espaciales están activos y de qué manera van a cambiar sus amplitudes en el tiempo. O sea, voy a agarrar, digamos, un ejemplo que yo conozco
y lo que voy a hacer es usar esta técnica para ver si recupero algo que sea razonable. Si quieren voy a poner un poco a prueba esta técnica. ¿Se entiende la estrategia? Entonces lo que vamos a usar es un modo 1 y un modo 2. Ustedes ven el cursor, ¿no? Un modo 1 y un modo 2, donde el modo 1 es el seno de pi por x, y el modo 2 es el seno de 2pi por x. ¿Ok? Y entonces me voy a generar una serie de mediciones temporales, digamos, de un sistema ficticio, que sea ese modo espacial U1 por una amplitud que varía como el coseno del tiempo, más el modo 2 por una amplitud que se modula con el seno del tiempo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, cuando corro esto, me genero las cosas y ahora los ploteo. O sea, este U1 es el modo 1, U2 es el modo 2. Lo que esperaríamos, ¿no? Seno de pi por x, donde x está normalizado entre 0 y 1, y seno de 2pi por x. ¿Sí? Y entonces ahora, de nuevo, yo me había definido un vector de tiempo, que fíjense que lo definí como con un paso re pequeño, o sea, 10.000. Digo, tengo 10.000 mediciones en total. No, tengo 1.000 mediciones temporales, perdón. 10.000 era la resolución espacial. Y entonces yo me definí estas mediciones temporales como, de nuevo, el modo 1, que es este, el azul, por el coseno del tiempo, y el modo 2, que varíe con el multiplicado por el seno del tiempo. Y entonces, si yo grafico todas, tengo esta maraña de cosas, digamos. O sea, acá la idea sería, cada línea que haya en este gráfico es una medición de mi sistema en algún momento del tiempo. ¿Está? Acá están todas superpuestas. Y yo de acá lo que quiero extraer es ver si la técnica de proper orthonormal decomposition me permite averiguar cuáles son los modos que están activos en esta maraña de cosas. ¿Sí? Bien. Entonces acá viene la parte de los snapshots. Lo que decimos. Yo tengo en esta matriz F, ¿se acuerdan? Tengo todas mis mediciones. En cada columna hay una instancia temporal. Entonces lo que hago ahora es, bueno, uso esta función de Python, sample, que lo que me permite es tomar números al azar en algún rango que yo le pongo. Entonces yo tengo todo mi vector de tiempitos, digo, bueno, de todo mi rango que hay para los tiempos, tomame 10 al azar y ordenalos en orden ascendente. ¿Ok? Y después imprimilos. Ahora vamos a ver el resultado. Y entonces mis snapshots va a ser la matriz esa F, las columnas que yo tomé como muestra al azar. De esas 1.000 que tenía, voy a tomar 10 al azar. ¿Sí? Nadie dice nada. Supongo que se entendió. Porque quiero hacer un muestreo de lo que hay ahí adentro, digamos. Podrías hacer un muestreo cada tanto, pero como para modo ilustrativo, digo, bueno, tomo al azar 10 estados del sistema y veo si con eso puedo recuperar. ¿Ok? Es algún sampleo de esos. Y entonces acá, yo llamé matriz, entonces esto, ¿se acuerdan que era, bueno, si yo tomé m snapshots, mi matriz va a ser de m por m, la matriz de correlación.
Y entonces acá lo que hago es calculo la correlación dada por el producto escalar S. Donde acá hice algo, o sea, esto es una implementación muy a orden cero, si quieren, estoy integrando por el método de los trapezoides, esa integral que tenemos que resolver de una función por otra, y entonces hago esto, ¿ok? Y una vez que tienen esto es una matriz, 10 por 10, que es la matriz esa, es esta matriz de acá, la que llamábamos acá UI-UK, el producto escalar entre estas dos cosas. ¿Sí? Bien. Y entonces ahora lo que hago es, lo que quiero resolver es autovalores y autovectores de esa matriz, ¿ok? Que Python tiene una forma muy fácil de calcularlos. En W están los autovalores, en B están los autovectores. Y entonces acá yo voy a quedarme con, o sea, como ya sé de antemano que debería tener activos solo dos modos, en las pruebas que hice, después pueden jugar un poco con esto y imprimirse matriz, imprimirse la variable W y van a ver que los primeros dos autovalores están llevando información, el resto están muy cerca de cero, o sea, numéricamente son cero. Entonces recuperamos que tenemos dos modos activos, y esto que está acá es, me reconstruyo a partir de las mediciones de los snapshots, quiénes serían esos modos, porque en los autovectores tengo el peso, ¿no?, que tendría cada una de las mediciones que yo tomé como snapshots en la reconstrucción de los modos asociados a lo que sería el primer autovalor y el segundo autovalor. Y después lo que hago acá es la normalizo. O sea, normalizo el modo 1 y el modo 2 pidiendo que tengan norma 1 como era la condición que tenía arriba. Pues entonces una vez que tengo mis modos reconstruidos a partir de los datos, lo que hago es hago para cada instancia temporal de mi matriz original, la F completa, donde tengo todas mis mediciones temporales, hago la proyección en estos modos empíricos que yo reconstruí a partir de la matriz de correlación, ¿no?, de los autovalores y autovectores de la matriz de correlación. Proyecto en estos modos cada una de mis mediciones temporales de mi sistema. Y eso entonces me da las amplitudes en función del tiempo de cada uno de estos modos. ¿Se entiende el procedimiento? ¿Alguien más que diga algo? Ok, bárbaro. Si no había como solamente una o dos personas hablando ahí. Bien. Entonces nada, corro toda esta parte del script. Entonces acá está, por ejemplo, ¿no ven qué mediciones tomé al azar de todas esas que tenía? Son 10. Y entonces ahora grafiquemos, por ejemplo, a ver qué modos reconstruimos. Entonces acá tenemos dos modos. Está este y está este. Que si miramos los modos originales, el cambio de signo no importa. Lo que importa acá es la formita. Pero si miramos esto, están muy parecidos, solo que este tiene como una mini deformación, si quieren, no está tan centrado. Eso puede ser porque tomé solo 10 snapshots, habría que ver qué pasa si tomo más, ¿ok? Pueden jugar un poquito con eso, decir, bueno, si tomo 2 snapshots, si tomo 5, si tomo 10, ¿ok? ¿Cuántas tengo que tomar para recuperar? Claro, no parece un armónico puro, tal cual. Debería hacerlo, o sea, porque yo en este caso sé, ¿no? Imagínate que tus mediciones no vinieran de algo que vos armaste, ¿sí? Tu modo empírico va a depender justamente de los 10 snapshots que tomaste de alguna manera. Entonces ahí la pregunta sería, bueno, a medida que ¿cuántos snapshots tendría que tomar para reconstruir
mejor estos modos. ¿Cambia o no cambia? ¿Okay? ¿Cuándo se estabiliza la formita, por ejemplo? Esas son preguntas que se pueden hacer. Y entonces, esos salen como salen acá, mira. No son directamente los autovectores de la matriz, sino que es de tu matriz de snapshots, donde están tus mediciones. Los autovectores lo que te dicen es cuánto pesa cada uno de los snapshots que vos tomaste en el armado de ese, ¿no? Tu autovector va a tener numeritos, tipo, tu autovector tiene 10 coordenadas, ¿ok? Y te dice 0.1, 0.3, 0.5, eso es qué peso tienen los snapshots originales en el armado del modo empírico. ¿Ok? Entonces, bueno, recuperamos estos modos, bastante bien, diría yo. O sea, de 1000 mediciones me quedé solo con 10 y rearmé estos modos empíricos. Estamos bastante bien, ¿o no? Y entonces ahora, hagamos lo de, recuerden, las amplitudes entonces las calculo. Las amplitudes, sí, pueden jugar con esto lo que quieran, pueden poner más modos. O sea, esto era como un ejemplo muy sencillito para ilustrar la técnica, digamos. Pero entonces recuerden que una vez que yo tengo los modos, lo que hice ahora fue a toda mi matriz de todas mis mediciones, proyecté cada instancia temporal en cómo se descomponía en cada uno de estos dos modos. ¿Ok? Y entonces recuperé las trazas temporales de lo que es la amplitud del modo 1 y la amplitud del modo 2. ¿Sí? Es lo que voy a graficar ahora. Entonces, acá es X porque estaba en la dimensión espacial. Acá ahora tengo el tiempo porque estoy mirando la amplitud de cada uno de estos modos en el tiempo. Y recuperamos lo que queríamos recuperar, ¿no? Una iba como un coseno, una como un seno, entonces están desfasados. ¿Sí? Y entonces, nada, esto es como un gráfico adicional. Si graficamos la amplitud en el modo 1 y la amplitud en el modo 2, recuperamos lo que uno esperaría recuperar, ¿no? Cuando uno tiene algo que se modula como un coseno, algo como un seno, este circulito, como el espacio de fases de estos modos. Y entonces con esto describimos lo que es la dinámica temporal de estos dos modos, que de nuevo, nosotros en este caso habíamos construido estos modos usando la base de senos, ¿no? El seno de pi por x y el seno de 2pi por x. Y ahora reconstruimos esto, y viendo la dinámica temporal, recuperamos lo que, en este caso, la dinámica de cuáles, recuperamos no solamente qué modos espaciales están prendidos en este sistema, que es un sistema muy de juguete, no hay ni ruido metido en las mediciones, ni nada, y pero podemos reconstruir a partir de el estudio de los autovalores y autovectores de una matriz de una dimensión mucho menor, cuáles son los modos espaciales activos y cuál es su dinámica temporal. Ya está, ganamos un montón. Y me digo que eso es todo, cuando yo les decía que era cortito, es porque era cortito. O sea, eso es todo lo que teníamos preparado en este collab. Quise intentar llegar a hacer algo más interesante con modos 2D, o sea, pero no llegué con el tiempo. Así que nos quedamos en esta ilustración muy bonita, ejemplo cerradito de descomposición en modos 1D de una señal que evoluciona en el tiempo en modos empíricos. Y como unos rudimentos de código para que ustedes puedan implementar, jugar un poco
acá es donde se elige la cantidad de snapshots que tomo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy tomando una muestra de 10 de todos los que tenga. Ustedes pueden jugar, tipo, bueno, ¿qué pasa si acá pongo ahora, no sé, si tomo 2? No lo probé a esto, lo estoy probando. Bueno, si tomo 2 pasó algo extraño. Si tomo 3, anduvo. Veamos qué pasa con los modos. Claro. O sea, ahí quizás se rompió otra cosa porque dio muy raro. Derrapó, sí, derrapó. Pero con 5 lo había probado y ya andaba bastante bien. Buah. Mejor voy a dejar de improvisar, no sé qué pasa. O sea, no es, como que no está mal, pero está como muy ruidoso, no entiendo qué le pasó. Quizás hay variables renombradas. Bueno, sí, habría que correr todo de una, todo de nuevo. Ah, porque acá... Claro, habría que borrarlo porque estas... Bueno, habría que mirar qué pasa ahí. Prometo, podemos mirarlo después. Quizás como estoy cambiando la dimensión de algo, tenga que borrar algunas variables. Si tomo 10 recupero. Bueno, ¿y acá qué pasa? ¿No ven? O sea, fíjense que habíamos tomado 10, pero ¿cuáles 10 tomé acá? Bueno, esto lo que me habla respecto del caso anterior que vimos y este, es que quizás 10 snapshots sean muy pocas. O sea, uno podría correr esto tomando muestras al azar y ver cómo cambia el output, ¿no? Como medida de buscar cuándo se te estabilizan esos modos. Porque uno quisiera tomar modos, o sea, asegurar que los modos que uno está tomando son más o menos estables. Tomemos, no sé, 50. Quizás sigue rompiéndose. Bueno, bastante lindo. ¿Ok? Esto es algo con lo que pueden jugar ustedes. Quizás al código le falta algo como de borrar algunas variables para que no pase lo que pasó recién, que para mí se estaba rompiendo algo en el código. Pero entonces acá, ahora fíjense, con 50 recuperamos algo que en 10 ya teníamos muy parecido. Acá como que hasta recuperamos con el mismo signo las cosas, lo cual es interesante. Depende, como que depende del estado del sistema, recuperamos las cosas con un signo o con otro. Depende de la muestra que uno toma. Ahora, a nivel formitas, es parecido a ese primer ejemplo que teníamos con 10, solo que lo que vimos recién es que corrí con 10 muestras al azar otras muestras y me cambiaron los modos. Quizás hay que buscar alguna otra estrategia de sampleo que no sea al azar. Acá está pasando eso. Estoy tomando 10 snapshots distintos y depende de los snapshots que tomo, están cambiando esos modos. Pero a ver si miramos 20. Esto ya es completamente improvisado, chiquis. Estoy mirando con ustedes en tiempo real qué es lo que está pasando. A ver si vuelvo a correr con 20, con otra muestra al azar. Bueno, con 20 pareciera estabilizarse, estar como... Estamos recuperando un poco más siempre lo mismo que... Bien. Nada.
A partir de ahora les va a quedar el collab y pueden jugar un poco con esto. Lo que hice recién fue corrí solo 3 veces, ¿no? Pero con 20 snapshots en vez de 10, y el output cambió menos que lo que vimos que cambiaba cuando tomábamos solo 10 snapshots. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Duda? Sí, esto va a quedar en el Git de Juan. Sí, sí, sí. Voy a hacer algunas mini ediciones como prolijarlo un poquito y esto va a quedar para que jueguen ustedes y lo tengan de referencia. ¿Se entendió la idea? De acá, la clase de hoy era como esto, como que se entienda un poco la idea de la técnica y que si quieren jugar con esto, sepan por dónde arrancar. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Vamos a ver.